Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos hoy en Entrevista Venevisión, recibimos a Ángel Rodríguez. Él es diputado al Parla Sur en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Diputado, esta semana recibimos en Venezuela a mandatarios del ALBA y decían textualmente que van a buscar medidas diplomáticas y políticas para que Venezuela esté presente en la Cumbre de las Américas que se va a realizar en Lima, Perú. La Cancillería peruana ha dicho y ha utilizado la palabra que el presidente Nicolás Maduro está desinvitado a esa cita. Y el argumento que utilizan es la declaración de Quebec, según la cual la ruptura de la democracia es un obstáculo insuperable para que un Estado participe en esa reunión. ¿Qué piensa usted? Mira, esa es parte de la campaña internacional contra el país, contra Venezuela, contra su proceso político y democrático que vive. Así como aparece eso, también aparece que los estados sede de la Cumbre de las Américas, su principal función es viabilizar la reunión a nivel internacional, resolver todo lo que tenga que ver con la planificación de esa reunión, y ningún Estado tiene autoridad para decir que otro no venga, porque eso rompe los consensos. En esas circunstancias, Venezuela, el presidente ha insistido en que va a ir porque no hay ningún impedimento legal o constitutivo o estatutario de la reunión de los países de las Américas que evite o que impida que esa situación, que no asista. Es más, si vamos al problema de la democracia en Venezuela, a su legalidad y legitimidad, yo creo que no hay país en el mundo que haya hecho más procesos electorales que el nuestro y donde se ha observado un crecimiento continuo de la participación de toda la sociedad venezolana, independientemente de su posición política, en todos los procesos electorales. Es parte de la campaña internacional de cerco internacional mediático, de desprestigiar al país. Es parte también, como tiene que ver lo dicho por algunas naciones, de que es necesario un corredor humanitario que se ha utilizado en otros países para penetrar con fuerzas militares y generar y convulsionar esas naciones. Ahí tenemos muchos ejemplos en otros continentes donde con la ayuda humanitaria han generado posesión de esos países, han dividido esos países y bueno, y han generado sí de verdad, una crisis humanitaria que la observamos en Siria, en Irak, en Irán, en Libia y lo que está sucediendo actualmente en Siria. ¿Y no podría el Estado venezolano supervisar ese corredor humanitario para que, como usted dice, no se convierta en una invasión, sino más bien permitir simplemente la entrada de alimentos y de medicinas como un paliativo para atender la crisis venezolana? Mira, la teoría del corredor humanitario se utiliza para obviar las instancias internacionales que regulan eso que tú acabas de decir. Es un proceso de invasión bajo bajo el concepto de ayuda humanitaria y entonces no tiene que aprobarlo la Organización de Naciones Unidas, no tiene que aprobarlo la OEA, no tiene que aprobarlo nadie porque es una ayuda humanitaria. Y se sobreentiende que yo para ayudarte a ti no tengo que pedirle permiso a nadie. Entonces, a nivel internacional eso se ha utilizado para invadir países, para masacrar pueblos, para desarticular naciones, tanto en África como en el Medio Oriente, lo han hecho con esa figura. Así como dijeron que Saddam Hussein tenía bombas químicas, biológicas, e invadieron, bueno, ese es el mismo argumento que se puede estar utilizando en estos momentos, tratando de convencer al contexto internacional de que es necesaria la ayuda humanitaria, el corredor humanitario. Y eso que acaba de suceder o que dijo el presidente del Perú, es parte de esa campaña internacional para justificar la acción de invasión y de agresión hacia Venezuela. ¿Qué se decía de la Asamblea Nacional? ¿Por qué se dice que la Asamblea Nacional Constituyente es ilegítima cuando no ha habido proceso electoral que reúna casi 9 millones de electores en el país? Es legítima, claro que es legítima y es legal. Y un hecho práctico, concreto, es que tú te debes acordar, Lirio, de cómo estaba la situación antes de las elecciones a la constituyente. Guarimbas, violencia, asesinatos, quema de gente. No había paz y tranquilidad en el país. Después de las elecciones,
fue tan contundente la participación popular que cesaron todas esas acciones de violencia hasta el día de hoy. Nosotros estamos hablando aquí porque hay paz y tranquilidad en el país. Ya que me habla de elecciones y tenemos a las puertas las del 20 de mayo, ¿qué piensa sobre la postura de algunos países que han dicho que no reconocen ni las elecciones ni reconocerían los resultados que de ella emanaran, refiriéndose pues a las relaciones internacionales? Un presidente electo, bien sea reelecto el presidente Maduro u otro candidato de los que se inscribió, ¿qué pasa si algunos de los países de la comunidad internacional no aceptan hacer negociaciones en términos económicos, rompen relaciones diplomáticas con Venezuela? Hay que preguntarles a esos países, se me ocurre a mí preguntarles, ¿qué pasaría si gana Henry Falcón? ¿Van a tener la misma posición en el proceso electoral? ¿No van a reconocer las elecciones? Esa es parte de la campaña. Por ejemplo, tú acabas de decir que no se restablecerían las relaciones económicas, ¿no? Es una de las posibilidades. Correcto. Que... Nosotros ahorita, en este momento, nosotros tenemos un bloqueo general al país desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero. Los alimentos no llegan, ¿por qué? Las medicinas no llegan, ¿por qué? Los repuestos de los vehículos no llegan, ¿por qué? O sea, hay un cerco financiero contra el país, hay un cerco económico contra el país. Nosotros hemos tenido que recurrir a terceros para poder cancelar, por ejemplo, en el puerto de La Guaira, barcos de alimentos para los venezolanos, barcos de medicina, barcos de materia prima. Hemos tenido que apelar a terceros para poder cancelar esas deudas que, si no pagamos, esos artículos de primera necesidad no llegan al país. Lo vimos con medicinas contra el paludismo, lo vimos en medicinas para los diabéticos, medicinas contra la gente enferma de los riñones. O sea, hemos visto cómo la acción internacional propiciada por Estados Unidos nos está generando una crisis económica real en el país. Julio Borges, ¿a qué va a nivel internacional? A promocionar eso que tú has dicho, el corredor humanitario. Y lo que llaman Frente Amplio Internacional, está en eso también. Correcto, porque ¿qué es lo que Julio Borges sabe? Cuándo se reúnen los militares en Colombia, de la visita de Tillerson y del jefe del Comando Sur, sabe cuándo se iban a hacer esas reuniones, sabe lo del Grupo de Lima, porque él participa en todas esas reuniones para perturbarle la vida a los venezolanos y posibilitar un proceso de injerencia en el país. ¿Será una invasión directa de Estados Unidos? ¿Será como han hecho en otros países, contratar mercenarios y paramilitares, que los hay en Colombia? Ha habido una denuncia bien importante, que hay un reclutamiento de venezolanos por parte de la Fuerza Armada Nacional Colombiana, aupado por Santos, para propiciar la conformación de un ejército, de una fuerza de tarea que con uniformes norteamericanos o con uniformes militares colombianos genere un proceso de conflicto que invite a algunos países a actuar militarmente en la frontera colombo-venezolana. Y tú sabes los problemas que hay en la frontera colombo-venezolana: contrabando, droga, prostitución, abigeato, paramilitarismo. Y Santos, en una dirección coordinada con el imperialismo, pone 3.000 hombres armados en la Fuerza Armada. Y el presidente Nicolás Maduro le dijo, bueno, me parece bien, por las circunstancias que están presentes en la frontera colombo-venezolana. Y orientó a su ministro, al ministro Padrino López, a que coordinara con el ministro, creo que es Cárdenas, el ministro de Defensa colombiano, unas reuniones para ver cómo se coordinaban las acciones en la frontera. Y el presidente Nicolás Maduro lo dijo, independientemente de las circunstancias ideológicas, de los proyectos de país que se tengan, hay una frontera donde hay que convivir, porque hay colombianos y venezolanos y tiene que convivirse en paz. Vamos a detenernos allí en el punto de la frontera y de Colombia. Ayer teníamos aquí a Antonio de Carri, él está vinculado a una organización Alianza del Lápiz sobre el tema educativo y nos daba la siguiente cifra. Él decía
que antes de que termine el primer semestre de este año habrán emigrado más de 3 millones de venezolanos, y él atribuye la causa a la situación económica. En el PSV reconocen que se está produciendo un éxodo masivo de venezolanos, y si es así, ¿qué se está haciendo para evitarlo y para responder a los señalamientos que hacen desde gobiernos como Colombia y Brasil, que son los más próximos, diciendo que esa migración de venezolanos está ocasionándoles problemas a ellos porque tienen que ofrecerles atención, medicinas, alimentos? Mira, cuantificar una cifra, yo no sería una irresponsabilidad mía decirlo, pero lo que sí te puedo decir es que el venezolano a donde va no es a generar delincuencia, el venezolano a donde va no es a generar crisis. Yo te puedo poner un ejemplo inclusive que lo han patrocinado por las redes y por la televisión. Los médicos venezolanos en Perú no están revalidando el título, lo están aceptando por la calidad formativa que tiene el médico venezolano. ¿Los de universidades tradicionales o los integrales comunitarios? Las universidades en términos generales. Todos. Inclusive hay un ejemplo que está en las redes de muchachos graduados de médicos en las universidades bolivarianas y están con un alto índice de aceptación allí. Uno ve en las redes cómo los chilenos se expresan de la calidad humana del médico venezolano. O sea, hay una campaña contra los venezolanos, pero también quien critica la migración es el factor responsable de la situación de migración en los niveles que se esté dando. ¿Por qué tenemos casi 6 millones de colombianos en el país? Y a nosotros eso no nos ha generado una crisis. ¿Por qué salen los venezolanos? Por las razones que sean, pero aquí no se sale porque no tengan educación, porque no tengan salud, porque no tengan trabajo. Hay un cerco financiero contra el país, nos está generando una crisis en este momento. Nos está generando una crisis en áreas importantes y habrá venezolanos que tendrán las condiciones para viajar o la buscarán para viajar. Pero la emigración colombiana que tenemos nosotros aquí no puede decir que el pueblo venezolano las ha tratado mal o que el gobierno, todo lo contrario. Hay un proceso de mucha compenetración con esa migración colombiana, producto de ese narcotráfico, producto de ese paramilitarismo. Y en lo que va de año creo que han matado 106 dirigentes sociales en Colombia, sumados a 150 el año pasado. Imagínate tú cómo se convive en un país con esas características, donde los niveles de pobreza llegan al 80%. ¿No? Ahí sí hace falta un canal humanitario, una ayuda humanitaria, por las circunstancias que está viviendo ese pueblo. ¿Cómo es posible que en La Guajira, en estas alturas del siglo XXI, se mueran niños de desnutrición? Una epidemia de desnutrición en La Guajira colombiana, que recurren a Venezuela para que le den salud, para que le den alimentos, para que le den educación. O sea, Lirio, yo quiero decirte lo siguiente: se están utilizando miles de argumentos de toda índole para justificar una agresión a la nación venezolana. Como nunca uno observa diputados que van al exterior a pedir eso, sanciones contra Venezuela y que se ratifiquen las sanciones. Nos queda apenas un minuto. Yo quisiera preguntarle a propósito de una denuncia que hizo su colega, el diputado José Gregorio Correa. El gobierno venezolano está ofreciendo atención consular a los ciudadanos venezolanos que están en otros países. Él dice que si un venezolano necesita un pasaporte, una defunción, un nacimiento, acude a los consulados de Venezuela y no recibe la atención oportuna. Mira, normalmente los consulados, su tarea principal es atender a sus connacionales en los países donde se encuentren. Normalmente eso siempre sucede. A lo mejor habrá algunas fallas, algún problema, pero en términos generales, la opinión es que los consulados venezolanos en los países más lejanos de Venezuela siempre atienden a quien va a buscar ayuda por cualquier circunstancia, principalmente por el problema de la vigencia de los pasaportes y de los papeles de los familiares, etc. Se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. No, gracias a ti. Despedimos esta entrevista a Venevisión con Ángel Rodríguez, diputado al Parla Sur, en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Quédese allí, al regreso tenemos estrenos y estrellas en la emisión matutina de Noticiero Venevisión.